Bueno, una visita internacional es la que ha marcado estas primeras horas de José Antonio Kast, nada menos que en la República Argentina, con Javier Milei, con todo lo que significa por ser Argentina y por el personaje a nivel latinoamericano que es Javier Milei. Queremos profundizar en estos temas, lo que viene además para la política exterior del país, y para eso nos acompaña hasta ahora aquí en el estudio el embajador Samuel Fernández, analista internacional además de la Universidad Central. Samuel, bienvenido como siempre. Mil gracias una vez más. Samuel, bueno, ¿cómo se interpreta esta señal a 48 horas de ser electo? Está allá en Argentina con la motosierra, con Javier Milei, que es un personaje a nivel mundial. Sin duda, se ha retomado una tradición. Normalmente era de los primeros lugares que el presidente electo o presidenta iba. Y tenía siempre una buena sintonía por las razones más lógicas. Un país que comparte 5.300 kilómetros de frontera y hemos tenido toda esta relación de más de 200 años, se justifica absolutamente. Es uno de los vecinos más importantes para nosotros. Y además, como hay esta normalización, se debe a una mejor sintonía política. Ya. Porque evidentemente no podemos pretender que con todos los países y con todos los vecinos tengamos la misma postura. No, para eso está la diplomacia, para que pueda actuar. Pero el hecho de que sí coincidan en los puntos fundamentales, sin ser idénticos, porque hay cosas muy diferentes, sí se ha hecho lo que correspondía. Ya, pero usted, Samuel, que conoce los canales diplomáticos, la relación entre Chile y Argentina está deteriorada hoy día porque, claro, no hay sintonía entre Javier Milei y el presidente Gabriel Boric. Pero de allí para abajo, ¿ha funcionado la relación bilateral? Ha funcionado, pero ha funcionado en un ritmo mucho más lento. Porque hay mucha decisión que tienen que tomar los jefes de Estado. Y las cosas que acuerdan en los niveles más bajos o medianos pasan al mandatario. Y él puede acelerarlas, puede ponerle énfasis o partir iniciativas de él. Y esa, por ambos lados, se ralentizó. Y a nivel diplomático y además de la frontera, los más de 4.000 kilómetros que compartimos, ¿por qué Argentina es importante? Porque uno mira hoy día las prioridades, sobre todo económicas, de nuestro país y nos interesa China, la India, Estados Unidos, la Comunidad Europea, pero hablamos poco de Argentina. Porque lo tenemos el gran vecino, porque además existe una relación muy antigua y porque hay muchas posibilidades que no se han podido explorar suficientemente. Y además hay problemas que compartimos. El propio presidente electo lo dijo, la ecología no es privativa de un lugar, también está al otro lado. La migración, el narcotráfico, los delincuentes, todo lo que significa. Tenemos, por ejemplo, una infinidad de pasos cordilleranos que no están funcionando a la altura. Es cosa de ver las horas que se demora alguien que viaja por el principal, por el que debiera estar funcionando perfectamente a estas alturas en el tiempo. Y no, hay demoras enormes, las carreteras se han deteriorado, los trámites son infinitos, en fin. Y eso es parte de lo que se debe limpiar, se debe agilizar. Ya, Samuel, y esta fotografía, que es la que nos ilustra acá en el estudio, ¿no puede de alguna manera desdibujar lo que quiere proyectar José Antonio Kast? Hoy día mucha gente comentaba la foto, lo veía en las redes sociales y se decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Puede perjudicar esa foto a José Antonio Kast o lo puede favorecer? Porque Javier Milei no deja a nadie en la línea del medio. O lo amas o lo odias. Claro, indefinido no es y además no deja a nadie impertérrito. Pero hay que entender, la motosierra es de él, no es del presidente electo. Y además las personas, uno se puede juntar y tiene que juntarse si quiere tener relaciones con la persona como es, con sus virtudes, con sus defectos, con sus políticas o no. No podemos pensar, lo decía hace un rato, que coincidamos en todo lo contrario. Precisamente en la diversidad es donde se puede encontrar, y a pesar de la diversidad que puede existir, es donde hay que encontrar los puntos de encuentro. Ya, pero esa foto no le puede hacer mal a José Antonio Kast pensando en todo, Mira, por todo lo que ha dicho Milei de ya Chile. Sabemos, que Gabriel Boric era un empobrecedor, que somos unos zurdos y un montón de cosas más ha dicho de Chile. Bueno, ya sabemos que eso es algo consabido. Tenemos un signo que se está produciendo. Los países que son de otra tendencia a la del presidente electo, no hay para qué nombrarlos, los conocemos todos,
han empezado de inmediato una campaña de desprestigio, comenzando por el propio Maduro. O sea, tratar de nazi, de fascista a un presidente con esta mayoría y que no ha dicho absolutamente nada que represente eso, gratuitamente, un infundio. Y que además tenga el coro que empieza a producirse, ¿no? El coro con un Petro y con todos los demás que van a sumarse al coro, eso no cabe ninguna duda. Es lo que anticipa esto que va a ser difícil, porque va a haber absolutamente una campaña muy fuerte de desprestigio y alguna que le van a buscar todo, hasta lo que piensa, aunque no lo entiendan, para poderlo criticar. Hagas cosas, las haga bien o las haga mal. Entonces es una tarea muy de paciencia y todo indica que lo está tomando precisamente con calma, como ha sido normalmente su personalidad. No es para exabruptos, ni gritos, ni demostraciones raras. Entonces da la idea de que eso va a ser un poco la tónica. La tónica en la realidad, la tónica en lo que no tenemos necesidad de imponer ninguna postura que tenga Chile, pero que va a buscar los acuerdos con los que quieran, porque esto siempre va a ser bilateral. Aquí no tenemos la posibilidad de decir imponer y vamos a hacer A, B, C y D, porque no depende exclusivamente de nosotros, depende del resto, ¿no? Ya, pero con las señales que hemos tenido en estas primeras horas y también con lo que ha sido la campaña, podríamos esperar que así como Gabriel Boric, nuestro presidente, ha estado muy cerca del presidente de Brasil, Lula da Silva, hay un tándem, una buena sintonía entre Javier Milei y José Antonio Kast, que sea más allá de esta reunión, que esta sea probablemente la primera de muchas que vienen en los 2 años que van a estar traslapados en los gobiernos. Así es, seguramente lo van a tratar de intentar porque a ambos les conviene. Y para con aquellos que no coinciden, se va a imponer un profesionalismo, un realismo que se tiene que aplicar. Tú hablabas de Lula. Por supuesto, puede que no haya coincidencias teóricas con Kast, pero Brasil tiene una diplomacia profesional, tiene un pragmatismo bastante amplio. Se ha entendido con todo, ha dicho barbaridades de Trump y después se están abrazando. O sea, entendamos, aquí hay otros intereses superiores que son los que hay que atender. Ya, en estas primeras horas, la reacción de nuestra Cancillería, de la Cancillería chilena, que hoy día está al mando del presidente Gabriel Boric, ha sido la correcta, sobre todo para protestar al gobierno del presidente Petro, que se pasó varios pueblos en las declaraciones que hizo, que en vez de felicitar, criticó a la provocación partió de él y ha sido una grosería, definitivamente inmerecida, además llena de odio. Y la respuesta ha sido precisamente la que corresponde cuando a alguien se le insulta, y se le insulta de mala manera. Además, con algo que no ha sido provocado por nosotros, en nada. Es una opinión de él gratuita. Aténgase a la opinión que dijo. Ya, ¿y sirve de algo una nota de protesta, que es lo que uno se pregunta, que siempre se escucha, oiga, el país protestó, el de acá, el de allá? ¿Sirve de algo o es una señal solamente? Es la señal, ya. Es una señal importante, es una señal que va a tener que revisar, porque también tiene intereses y también hay colombianos acá y también hay chilenos allá, y eso va a distanciar las cosas. Aunque se podía prever de que esto no iba a ser aceptado, porque insisto en que puede haber, a lo mejor no, pero todo indica, es sospechoso de que haya una coordinación tan inmediata a las pocas horas de que gana una elección y de la manera que ganó. Entonces, esa coordinación no es espontánea, tiene que haber algún tipo de contacto que la provoca, o peor aún si es espontánea, porque significa que anteponen a los intereses de su país intereses absolutamente partidistas. Y en los ataques a José Antonio Kast en estos primeros días, que vinieron desde Colombia, desde Venezuela, que yo no sé si vale la pena responderle a esta altura, porque no tenemos prácticamente relaciones con una persona que se presenta como dictador de un país al día de hoy, ¿debe responder siempre la Cancillería o el candidato también debe responder? Porque la Cancillería salió a defender y hoy día escuchamos a Kast que dijo, me tiene sin cuidado lo que digan. Es la Cancillería la que responde y lo ha hecho. Ya. Porque le corresponde de ese nivel. Si no, uno se pone a la altura del insultante. Ya. Y eso no, a un jefe de Estado no. A menos que quiera entrar en una polémica que va a ser personal.
pero estos cargos no son de afectos u odios personales, son de Estado, que deben ser muy pensados y por personas serias, y no pueden reaccionar de esa manera tan visceral. Ya. Y a propósito de declaraciones de jefes de Estado, ha habido mucha coordinación con Estados Unidos, por lo menos lo que se ve en las redes sociales. Marco Rubio, hombre importantísimo, sobre todo en la relación con el mundo. Incluso Donald Trump ya han hablado de José Antonio Kast. ¿Qué se podría esperar allí, sobre todo viendo que han habido fricciones entre el presidente Boric y los Estados Unidos a nivel internacional? Y también una nota de protesta hace pocos días del presidente Boric al embajador de Estados Unidos en nuestro país. Se puede esperar que se supere, porque se han tendido los puentes y ha partido esto desde la iniciativa del propio Trump. Por lo tanto, no nos queda más que responder. Y responder en algo que no ha sido provocado por las autoridades que vienen, sino por las que están. Y además no por todas, porque siempre ha habido una relación bastante fluida con Estados Unidos, ni se ha cortado, ni ha habido problemas de ningún tipo, solo algunos gestos. Son gestos que, viniendo de donde vienen, producen consecuencias, eso no cabe ninguna duda. Pero yo creo que se vuelve a restablecer los puentes que debieran existir. No se trata de coincidir con Trump o con nadie. Chile tiene ya bastante, está grandecito, es un país de los medianos, es un país con más de 215 años de vida independiente, no es un país nuevo ni improvisado, ha tenido éxitos muy antiguos en diplomacia y en otros campos, por lo tanto puede hablar con propiedad, sin petulancias, sin imposiciones, pero puede hacerlo. Samuel, ¿y hoy día cómo se gobierna? ¿Qué tanto para adentro y qué tanto para afuera? Porque en los años 90 uno veía al presidente, el presidente Frei Montalva en los años 60 y de ahí para adelante todos querían proyectar sus países al mundo. Tuvimos la época de gloria de la globalización, pero hoy día vemos que algunos países del mundo están cerrando esta apertura, a otros países están encerrando. Vuelven los chauvinismos, los nacionalismos, vemos los auges de la derecha en el mundo. Hoy día, ¿por dónde hay que transitar? ¿Por qué corriente? ¿Qué es lo que rinde más? Por lo que hay. ¿Qué es lo que rinde más hoy día? No lo vamos a cambiar nosotros. Pero podemos contribuir a buscar algunos otros que nos colaboren y a tratar de evitar lo que se está produciendo ya hace muchos años, en los últimos especialmente, esa personalización de las políticas de los países. Y pasan por lo personal. Y lo personal pueden tener todas las reacciones que tienen o que tenemos las personas. Quererse, odiarse o detestarse absolutamente y cortar todo vínculo. Entonces, como acumulan más poder y tienen ese personalismo, el resto del país sufre por las opiniones de una sola persona. No, tiene que obedecer a una política y en este momento Chile está en algo que es importante. El presidente que viene, que va a ser el encargado de la política exterior, eso no ha cambiado, va a tener un mandato, un aval de una democracia que ha funcionado, que le ha dado limpiamente la mayoría que el país tiene y su gobierno elegido. Entonces, tiene una legitimidad y que no puede entrar en cosas personales. Justamente por ese mandato tiene que ser en representación de su propia ciudadanía. Y hoy día los ojos del mundo, lo veíamos ayer en los titulares, titularon Chile se derechizó. Pero uno pregunta, y he conversado en esta última hora con un montón de analistas aquí en los estudios, y dicen que no, que lo que hubo en el día domingo fue un plebiscito básicamente en contra del gobierno, optar por la continuidad o por el cambio, pero que Chile no es de derecha como lo pintan los medios internacionales. ¿Cómo ve esa teoría con la experiencia que la tienes? derecha la que domina, hay una coalición bastante amplia para una situación que el presidente electo ha denominado de emergencia. Por lo tanto, no hay solamente una postura a imposición a los demás, porque si está buscando esto que quiere gobernar para todos, realistamente no tiene las mayorías directas, así para poder hacer lo que quiera, está en una representación muy importante del país, como decía, es precisamente en el momento en que tiene que buscar la mayor amplitud. Y lo está demostrando por las palabras, no son palabras mías, por favor, es cosa de escuchar y analizar lo que ha dicho. Y vamos a verlo cómo se desarrolla dentro de la política exterior
con mayor profesionalismo, con mayor, sin tintes políticos, como corresponde a los intereses salvaguardados de Chile, Ya. que es lo que debe estar ante todo. Samuel, ¿y qué evaluación haces de estos 4 años del presidente Gabriel Boric en política exterior, que partió primero con esto de la política turquesa, que hubo que ir moderándolo o morigerándolo con el paso del tiempo? Ha habido muchas fricciones con Javier Milei, también con Donald Trump, pero me imagino que también nosotros nos quedamos quizás de repente con las cosas negativas desde el punto de vista de las noticias que llaman la atención, pero también ha habido avance en nuestro país. Obviamente. Se ha crecido, ha habido intercambio económico. Obviamente. Lo que pasa es que ha habido una política exterior lo más normal dentro de lo que ha sido algunas posturas netamente propias de quien dirige la política exterior. Ya, con el caso, por ejemplo, de Israel con Hamas. Por ejemplo. Ahí había uno. Claro, ese equilibrio que siempre hubo, difícil, porque no vamos a arreglar nosotros ese problema de larga data, se desequilibró. Entonces está bien manifestar las posturas a favor o en contra. Esto se ve todos los días en el campo internacional. Nadie es aplaudido por todos ni criticado por todos. Hay siempre términos medios mirados desde el punto de vista del interés de cada país. Pero cuando se toman decisiones que se salen de ese marco, el marco tradicional, entonces se produce el cortocircuito. ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Continuidad a nivel de política exterior, más allá del tema que tú dices, del pensamiento que tiene cada uno de los líderes? ¿A nivel de política exterior viene una continuidad de la Cancillería? Hay políticas que son permanentes. Ya, que no cambian. Que no pueden cambiar. Por ejemplo, defensa de soberanía, por ejemplo, defensa de la frontera, por ejemplo, buscar la cooperación, por ejemplo, buscar la apertura económica, las inversiones, en fin, todo lo que se habla constantemente. Esas son permanentes y no se hacen de un día para otro. Recomponer alguna, insistir en las que vale la pena en otra, todo depende de la receptividad que haya de la otra parte. No basta con la intención nuestra. Pero yo creo que en eso no ha variado, porque sé perfectamente que mis colegas de la Cancillería han mantenido permanentemente lo que es la política exterior nuestra. Otra cosa ha sido lo que en algunas ocasiones, por decisiones absolutamente personales como jefe de Estado responsable de esa política, le ha puesto acentos en un lado o en otro. Y a la hora de las definiciones, yo lo presentaba, usted decía que José Antonio Kast está en días de definiciones, sobre todo de su gabinete, y uno de los cargos más importantes es el canciller, la Cancillería, cuál es el rumbo que va a tomar. ¿Cómo se busca un perfil de un canciller hoy día? Deberíamos seguir por la misma línea del canciller Van Claveren, que es un señor del mundo con una tremenda carrera en la diplomacia, al servicio de nuestro país en varios gobiernos, un caballero del mundo. ¿Debemos seguir ese perfil o optar por alguien quizás más joven, más político, no diplomático de carrera? Eso es algo de privativo del presidente, como se ha dicho, y además es verdad, jurídicamente lo es. Pero tiene un detalle. Yo creo que tiene que ser la persona que tenga una visión no solo de lo que nos rodea, ni siquiera de la región, ni siquiera de las grandes potencias que son absolutamente imprescindibles para nosotros y para todos, sino que tenga una visión del nuevo mundo en que estamos. Es un mundo confrontado, lleno de guerra, lleno de disidencia, con otros problemas que son más graves, con temas que, por ejemplo, pongo un caso que es el más simple, en una migración ilegal, que puede ir aparejada con narcotráfico, con todo lo que sabemos, delincuencia y demás, o crimen organizado. Bueno, esa no se soluciona solo porque en un país se logre solucionar, porque tiene que hacerse una coordinación, o sea, estar dispuesto a que los grandes problemas sean abordados en conjunto y con los que quieran colaborar y los que quieran solucionar ese problema. Ahora, el que se abstiene y se queda por su lado es problema de él, porque en realidad el mundo como estamos, dicen que solamente se bastan a sí mismos y están en aislamiento, que están progresando, como dices tú, pero en definitiva no llegan a muy lejos, porque los problemas los superan. Ya, pero probablemente, Samuel, deberíamos pensar, de acuerdo a lo que se ha visto, en que va a haber un canciller que quizás va a tener más autonomía que el que está hoy día acompañando al presidente Boric. Y lo digo porque José Antonio Kast ha dicho en reiteradas oportunidades que este es un gobierno de emergencia que tiene 2 prioridades fundamentales: la delincuencia, lo que vemos en las ciudades, y también la economía. Lo internacional es importantísimo, pero no es la número 1 en las prioridades. No, porque evidentemente son en otro plano.
es en un plano mucho más amplio, más difícil y que depende mucho de los otros, no solo depende de nosotros. Por lo tanto, tiene que buscarse combinar esto y tiene que mantenerse algunos objetivos que él definirá, cuáles van a ser sus prioridades y de qué manera las van a llevar a la práctica. Para eso la Cancillería siempre lo hace. La Cancillería propone y tiene una larga lista de proposiciones factibles, posibles, estudiadas, no improvisa. Pero eso es sometido a quien dirige. Y la persona que dirige decide. Y al decidir, vuelve eso a la Cancillería que lo ejecuta. Entonces es un va, viene, pero de acuerdo a las circunstancias. Yo puedo hoy en un escritorio decidir una prioridad, proponerla, ser aceptada por el jefe de Estado y cuando se va a implementar ya no existe, porque hay otra que se superpone. Claro. O sea, es de una mediatez tremenda y como no hay horarios, de pronto suceden conflictos y problemas en horarios insospechados cuando la persona está en otra. Entendamos, o sea, esto es demasiado dinámico y mientras nosotros dormimos, el mundo está actuando y está despierto. Y puede así acertar en eso de estar despierto o estar haciendo barbaridades. Hay que entenderlo, ¿no? Y a nivel de embajadores, ¿qué es lo óptimo? Siempre conversamos esto cada vez que se renuevan los ciclos políticos. Sí. ¿Cuántos de embajadores políticos, cuántos de embajadores de carrera? Yo no sé qué es lo que prima en este 2025 y cuáles son los países más importantes además para Chile. Me imagino que Argentina y Estados Unidos, pero ¿quién más? Hay un porcentaje que ha sido normalmente el ideal. Porque es lógico pensar que hay determinadas funciones y cercanía y decisiones en conjunto que un presidente lo decide en sus afines políticos, con quien tenga esa coincidencia. Y el resto es profesional. Entonces todo va a depender de las prioridades. Y los porcentajes son muy simples. Más o menos, equilibradamente, es un 20% que puede ser político y un 80% de los embajadores en el exterior que puede ser perfectamente ejercido por personal de carrera. Ya, ¿y cómo elegir a esos 20% de colaboradores políticos? Porque recuerdo que cuando se instaló el gobierno del presidente Boric hubo muchos cuestionamientos a las personas que se designaron como embajador en España, en Brasil, para qué decir lo que fue en Inglaterra, donde la embajadora terminó demandando al Estado de Chile. Sí. ¿Cómo hacemos para mejorar el filtro allí? En la decisión de que tienen que ser las personas idóneas nombradas de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a un buen criterio, de acuerdo a una asesoría que puede prestar el que sea canciller o las personas que rodeen el grupo gubernamental. Alguien probado, alguien que tenga la experiencia, alguien que dé confianza en lo que va a hacer y no vaya a tratar de imponer ideas propias. En esto hay un secreto que todos lo sabemos, los de carrera lo hemos vivido. No hay decisiones personales. Nosotros actuamos bajo la base de instrucciones. Entonces, las instrucciones son las que tienen que ser las que guíen la acción diplomática de un funcionario y de la diplomacia en el exterior. Pero, con un cuidado, esa persona tiene que saber someterse a esa disciplina y no actuar por su cuenta. Samuel, y hoy día los presidentes del mundo son presidentes viajeros, hoy día con tanta tecnología, con Zoom, con tantas plataformas que hay, es más fácil comunicarse entre gobiernos, o todavía rinde el viajar aunque haya que desplazarse 14 horas, 10 horas por el mundo. A ver, por supuesto que se ha reducido ese viaje permanente, esos giras y demás, que además van rodeadas de una serie de temas que las hacen lentas. Hay ceremonias que se mantienen y una serie de obligaciones. Y está la comunicación rápida que se puede llamar por teléfono y se llama por teléfono y se ven en reuniones más grandes, más multilaterales. Pero también existe esa relación cara a cara, esa relación de sintonía, de entenderse, de caerse bien, real. Porque hay mandatarios que no quieren hablar con el otro, siendo los jefes de Estado, porque no lo soportan. Como pasó con Argentina. Puede ser. Ya. O hay otros en que tienen una afinidad inmensa
Y resulta que están perfectamente equivocados en esa afinidad, porque el interés de los países no coincide. No importa, pero es preferible que tengan ese contacto. Además, hay costumbre entre ellos, no hay ningún protocolo. Se tratan de tú. Buscan el idioma en común que hablen, porque a veces no coinciden en el mismo, Claro. y se tratan con enorme familiaridad. Y se pueden decir las cosas cara a cara y se pueden reprochar de situaciones que nadie más debe estar enterado para solucionarlas, no para agravarlas. Pero hablan mucho por teléfono los presidentes también, porque el presidente Boric de Muchas repente ha dicho, veces- hablé el fin de semana con este presidente, con el otro. ¿Se da Yo mucho pienso eso, no? que sí. No se dice porque, por razones obvias, porque se crea una especulación. Pero sí. Y lo que hay con las comunicaciones de hoy en día, no solo se pueden hablar por teléfono, sino que pueden prender y verse, pero no es lo mismo No es lo del mismo, contacto personal, porque el otro siempre va a tener testigos. Hoy día Y el fue- personal puede ser aislado. Samuel, hoy día fue a Argentina, Buenos Aires, la Casa Rosada, Javier Milei, la motosierra, lo que da al inicio de esta entrevista. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son las prioridades de este nuevo Chile con un presidente de derecha? Yo diría que tiene que ver en entrar en los contactos naturales, que son los contactos de las personas que le han manifestado el apoyo y inmediatamente la felicitación y la coincidencia. Ya. Porque no puede ir directamente a intentar hablar con presidente que no se va a entender. O sea, es una obviedad. Entonces, crear los vínculos primero. Ya, o sea, porque se habla, por ejemplo, de una visita a Italia, donde Giorgia Meloni fue de las primeras que lo felicitó y si ya se conocen además. Por Ya. ejemplo. Y así buscar selectivamente entre aquellos que va creando las redes de contacto. Y esas son las que se aplican después cuando esas redes se deterioran o cuando hay otros que no quieren sumarse a eso o están decididamente en contra. Entonces, la única manera es tratar de buscar, por lógica, a los más afines. Ahora, ¿hay dificultad? No, está el teléfono, hay viajes rápidos, hay mil maneras va a depender de las prioridades. Y para cada uno se tiene que tener una agenda. No basta con ir a conversar de cualquier cosa. Acaba de ir a Argentina, pero fue con una agenda. Claro. Y con gente que lo acompañó, y con un programa, y con prioridades que quedaron incluso ante la opinión pública. Samuel, lo último, y aprovechando también tu expertise que lo hemos conversado tantas veces, ¿qué tan importante es en la diplomacia lo que vemos de José Antonio, que es el regreso de los ternos, de la corbata, el que se quiere ir a vivir a la moneda, por ejemplo, al día de hoy? Los símbolos, en el fondo, el habitar el cargo de una manera distinta. Los símbolos son importantes especialmente en diplomacia porque no son pensados en uno, son en homenaje a la persona, a la contraparte. Y esa contraparte es la que tiene que sentirse dignificada y no ofendida por una persona que no le respeta sus normas. Entonces, y esto no es para crear estiramientos, porque da lo mismo, pero las formalidades de la representatividad, la formalidad de ser la cabeza, la máxima autoridad de un país, cuando se está frente a otro, uno tiene que obedecer las reglas de protocolo que impone el lugar donde uno va, no las impone las propias. Hay algunas que lo hemos comentado, por ejemplo, uno dice, voy al mundo musulmán, y esto es una cosa que lo he dicho muchas veces, uno cruza las piernas, está haciendo un gesto hostil, o muestra la suela del zapato. Si tú te fijas en todas las reuniones donde está el mundo musulmán y los líderes de estos países, nadie ha cruzado las piernas. Entonces, detalles. Uno dice, no tiene ninguna importancia. Para uno, ninguna. Para ellos, cuidado. Samuel Fernández, embajador, analista internacional de la Universidad Central, muchas gracias por estar en Vía Pública esta noche. Seguiremos conversando, está recién comenzando la nueva política exterior del país, así que va a haber novedades pronto. Encantado. Gracias. Una vez más, gracias, Davor. Gracias, buenas noches.